Bueno, entonces hemos explicado lo que es el síndrome ansioso, el estrés y el estrés, y empieza ahora el proceso para poder hacer el diagnóstico de un trastorno ansioso específico. Vuelvo a recalcar, recuerden la jerarquía de síndromes. Para poder hacer el diagnóstico de uno de estos trastornos, previamente tendré que estar frente a una persona con una atención, una orientación y un nivel de conciencia normales. De lo contrario, estaría frente a un síndrome confusional o un síndrome de delirium. La persona no debería tener ni ideas delirantes ni alucinaciones, porque si no estaría frente a un síndrome más bien psicótico y tendría que pensar en un trastorno psicótico. Estas personas tampoco tendrían que tener síntomas de manía, ni tampoco cumplir con los criterios para un síndrome depresivo. Sí, solamente cuando he descartado todo eso, empezaría a pensar en hacer un diagnóstico específico de un trastorno de ansiedad. Como les había explicado, este capítulo en realidad, si lo comparamos con la CIE 11, está reuniendo varios capítulos, pero según la CIE 10 estaríamos bajo un solo capítulo. A diferencia de la CIE anterior, en la CIE 11 se han separado estos trastornos en diferentes capítulos. Por eso es que los pueden ver ahí de diferente color. Hay uno, 2, 3, 4, 5 capítulos diferentes en la CIE 11. Los capítulos, bueno, los trastornos que están en amarillo pertenecen a lo que la CIE 11 ha llamado trastornos relacionados a la ansiedad o al miedo. Vamos a ver cómo se analiza esto. Si tenemos a una persona que no le preocupa nada, todo anda bien, su salud, la situación económica, la familia, el trabajo, etcétera, y sin embargo tiene intensos ataques de ansiedad, entonces probablemente estemos frente a alguien que tenga un trastorno de pánico. Si tenemos a una persona a quien le asusten o se preocupe por estar en presencia de objetos muy específicos o situaciones específicas y que no van a representar un peligro real, probablemente estemos frente a alguien que tiene una fobia específica. Si lo que le preocupa a la persona son situaciones sociales, hablar en público, comer en público, usar baños públicos, escribir en público, entonces probablemente estemos frente a alguien que tiene un trastorno de ansiedad social, lo que antes se llamaba fobia social. Y si tenemos a alguien que lo que le preocupe es todo, salud, dinero, amor, futuro, etcétera, 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 todo el tiempo, entonces probablemente estemos frente a alguien que tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, recapitulando, los trastornos relacionados a ansiedad o miedo son el trastorno de pánico, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada. El otro capítulo de la CIE 11 es el capítulo que aborda o que incluye, mejor dicho, a los trastornos obsesivo-compulsivos. Acá tenemos dos, el trastorno obsesivo-compulsivo como tal y la hipocondría. Si lo que le preocupa a la persona, lo que le produce ansiedad es la presencia de imágenes mentales, impulsos, y que además son rechazados porque la persona no gusta de ellos o se reconocen como irracionales, exagerados o vergonzosos,
probablemente la persona esté con el diagnóstico de un trastorno obsesivo compulsivo. Si lo que le causa ansiedad a la persona es la sospecha de sufrir enfermedades graves, y pese a las pruebas de que no existe tal enfermedad, la persona persiste en su ansiedad, en su preocupación, probablemente estemos frente a un cuadro de hipocondría. Entonces, recapitulando, el grupo de trastornos obsesivo-compulsivos va a tener como componentes al trastorno obsesivo-compulsivo y a la hipocondría. Em, Hasta la CIE-10, la hipocondría estaba en otro capítulo, que era el de los trastornos somatomorfos, pero actualmente en la CIE-11 ambos, hipocondría y trastorno obsesivo-compulsivo, están en la misma categoría. Otro grupo de trastornos son los trastornos relacionados específicamente al estrés. Acá tenemos dos, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de adaptación. Hay uno más ahí que en un momento más lo explico. Si lo que le preocupa a la persona es un evento traumático, vivido con terror, con intenso miedo a perder la vida o a que una persona cercana pierda la vida o mm, tenga lesiones o graves daños, por ejemplo, cuando ha existido un robo, un atraco, secuestros, accidentes, desastres naturales. Entonces, si esto le causa preocupación o ansiedad a la persona, probablemente estemos frente a un trastorno de estrés postraumático. Si lo que le preocupa a la persona son cambios biográficos, tales como diagnóstico de enfermedades, un despido, la amputación de una pierna, perder la vista o el fallecimiento de un ser querido o la mudanza, entonces probablemente estemos frente a un trastorno de adaptación. Sin embargo, existe un cuadro al que en la CIE-10 se le llamó reacción a estrés agudo. Este cuadro, que ya ha dejado de considerarse un trastorno, em, ocurría cuando inmediatamente después del evento estresante la persona emocionalmente y conductualmente, bueno, perdía el control. Actualmente no se considera un trastorno, por eso se lo va a ver un poco como que de lado solamente, pero dada la importancia del diagnóstico y la frecuencia con la que se puede llegar a ver, es que se la va a incluir en el tema para la materia. Recapitulando entonces, los trastornos relacionados específicamente a estrés, los que se van a incluir en este capítulo son el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de adaptación. Luego tenemos a los trastornos disociativos, que hasta la CIE-10 incluía como un elemento, un criterio diagnóstico, la relación temporal entre un evento vivido con desagrado, con rabia, con pena o con frustración y la aparición de los síntomas. Este criterio diagnóstico ya no está más en la CIE-11. Sin embargo, en varios de ellos hacen hincapié en que su aparición estaría en relación a la experimentación de emociones negativas o de estrés, que pueden estar en relación al trabajo, a los estudios, a la situación económica, a la familia o a la salud. Y finalmente tenemos al trastorno de distrés corporal, en donde lo que le preocupa a la persona son síntomas físicos de diversa índole, dolores, disfagia, dispareunia, dismenorrea, calambres, náuseas, tinnitus,
vértigo, adormecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, en este capítulo se incluían el trastorno por dolor, el trastorno de somatización y la hipocondría. Como hemos visto, la hipocondría ahora ha pasado a la categoría de trastornos obsesivo-compulsivos. Y en realidad han desaparecido tanto el trastorno de somatización y el trastorno por dolor, y han quedado dentro de lo que era el trastorno de distrés corporal. Entonces, a diferencia de la CIE 10, para la CIE 11 han quedado un tanto disminuidas las categorías. En la CIE 10 eran como 16 o 17, ahora son solamente 10. De todas maneras, pueden llegar a confundirse. Recuerden que todas estas quedan inmersas dentro de lo que es el síndrome ansioso. Por lo tanto, la sintomatología puede ser muy parecida y se pueden confundir fácilmente. Entonces, este proceso de análisis sobre el tema de preocupación de la persona es muy útil para poder diferenciar las unas de las otras. Bueno, entonces empezamos a desarrollar el trastorno de pánico. El trastorno de pánico ocurre en personas que súbitamente, sin una causa establecida, empiezan a desarrollar episodios de intensa ansiedad, los ataques de pánico o crisis de angustia, que se caracterizan porque la persona empieza a tener la idea de que va a tener, se va a morir, va a perder el control, se va a volver loco o loca, porque empiezan a aparecer síntomas físicos muy intensos. Taquicardia, taquipnea, visión borrosa, sensación de opresión precordial, sequedad de boca, pueden haber náuseas, vómitos, contracción muscular, frialdad en las manos, sensación de o fenómenos de desrealización, de despersonalización. Una, Se caracteriza por esta ansiedad muy intensa. Dentro de los criterios diagnósticos, pues deben haber varios ataques de ansiedad vegetativa durante al menos un periodo de un mes. No debe haber un peligro objetivo. Estos ataques de pánico deben ocurrir en momentos y lugares donde la vida y seguridad de la persona en absoluto cobren o tengan riesgo. Por ejemplo, una persona acrofóbica que esté caminando por un sendero muy estrecho justo al lado de un precipicio podría tener un ataque de pánico, pero ese ataque de pánico no significa, por supuesto, que la persona tenga trastorno de pánico, simplemente que ha sido un ataque en relación a su fobia. En cambio, estas personas con trastorno de pánico tienen ataques, o estos ataques ocurren, por ejemplo, en el mercado, cuando están yendo al trabajo en el automóvil o en el micro, o cuando están, no sé, recostados en una hamaca un fin de semana. Em, Entre las crisis, entre un ataque y el otro, la persona debe estar relativamente libre de síntomas de ansiedad. Relativamente libre en el sentido de que muchas veces la persona queda con una ansiedad que se llama de anticipación. Es decir, la experiencia fue tan desagradable, fue tan desastrosa y marcó tanto a la persona que puede quedar con ese temor de decir, bueno, ¿y cuándo me vendrá el siguiente ataque? ¿Mm? Em, en algunos casos, cuando este temor de que ocurra un nuevo ataque evita que la persona salga de casa o evite lugares donde le dieron ataques de pánico, esto puede dar lugar a una complicación que es la agorafobia. Es decir, la persona empieza a desarrollar un temor excesivo a lugares donde le pueda ser difícil recibir ayuda si tuviera un ataque de pánico.
Entonces, estas personas poco a poco van encerrándose en su casa y se niegan a salir. Y poco a poco la persona evita, por ejemplo, invitaciones al cine, a una fiesta. Incluso llegan a extremos de, por ejemplo, pedir la comida a domicilio o solo trabajar desde casa por la computadora. Y bueno, por supuesto, esto produce un gran menoscabo en sus actividades académicas o laborales y obviamente familiares. Además, existe mucha comorbilidad de este trastorno con depresión, con abuso o dependencia a sustancias, especialmente depresoras. Muchas de estas personas abusan, por ejemplo, del alcohol, de las benzodiazepinas, básicamente de esas. El tratamiento no farmacológico de este trastorno debe ser, en el caso de, bueno, en lo que compete al médico general, primero la psicoeducación. Explicar a la persona en qué consiste este trastorno, explicarle el tratamiento y favorecer a que mejore la salud mental esta persona. Ya en términos mucho más de especialidad, estas personas pueden recibir psicoterapia, especialmente la psicoterapia cognitivo-conductual. También es importante la actividad física regular, el ejercicio regular y también la enseñanza, o mejor dicho, el aprendizaje de técnicas de relajación y de respiración. En cuanto al tratamiento farmacológico, este trastorno debe ser tratado con antidepresivos como medicamentos de base. De primera opción siempre están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Em, Como segunda opción podrían ser los antidepresivos tricíclicos. Y también se podrían utilizar otro tipo de antidepresivos que son los inhibidores de la monoaminooxidasa, bueno, que en Bolivia no existen. El tiempo de tratamiento debería ser por lo menos entre 6 a 12 meses. Y como apoyo a este tratamiento se pueden utilizar también benzodiazepinas. Dentro de ellas, las que se utilizan más comúnmente son el clonazepam y el alprazolam. El tiempo de tratamiento puede ser de entre 4 a 6 semanas aproximadamente. Y la suspensión, si es que se ha utilizado estos medicamentos durante ese tiempo, debe ser siempre lenta. No se puede suspender de golpe el uso de las benzodiazepinas si se ha excedido las 2 semanas de uso. Sí, porque esto puede producir ansiedad de rebote o insomnio. Luego tenemos a aquel trastorno de ansiedad en donde lo que ocasiona esta situación es el temor a objetos o situaciones específicos que no representan un problema real. En este caso estamos hablando de fobias específicas. Las fobias pueden ser a gran número de estímulos, a gran número de objetos o situaciones. Se dice incluso que existen fobias em, que podríamos llamar evolutivas. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es pues lo que se llama la tripofobia. Am, Muchos de ustedes al ver esta imagen probablemente empiecen a sentir cosas extrañas en sí mismos, como querer apartar la mirada o que de repente aparezcan sensaciones de cosquilleo en la piel y bueno, una sensación de mucho desagrado. Esto es justamente lo que muchas personas con fobia, por ejemplo, a los lugares cerrados, a las arañas, a la sangre,
o al dentista sienten. Obviamente la imagen que vieron al principio de ninguna manera les podría causar daño, pero sintieron rechazo e incluso temor a esta imagen. En algunos casos tal vez hasta cerraron el video. Pero bueno, estas fobias se caracterizan porque empiezan a aparecer síntomas psicológicos, vegetativos, de ansiedad, de miedo, y que solamente aparecen en presencia de estos objetos o estas situaciones. No deberían ser causadas por ideas delirantes u obsesivas. Y una vez que la persona se aparta de ese estímulo, la persona no siente más ansiedad. Además, este temor lo que hace es favorecer la aparición de conductas de tipo evitativo. Por ejemplo, si la persona tiene miedo a los lugares cerrados, tiene claustrofobia, pues resulta que sube y baja los 5 pisos de, de la calle a su trabajo todos los días, porque quiere evitar el ascensor, que es un lugar cerrado. En la génesis de este trastorno, a veces se encuentran eventos traumáticos, especialmente a temprana edad. Por ejemplo, una persona puede tener intenso temor al agua porque cuando tenía, no sé, 4 años se cayó a la piscina y casi se ahoga. Entonces a partir de ahí empezó la fobia. O una persona pudo haber visto como, no sé, un perro mordía a su papá o a su hermano y a partir de ese momento desarrollar un temor a los perros. En cualquier caso, el tratamiento de estas fobias puede ser farmacológico y no farmacológico. En el caso del tratamiento no farmacológico, lo que se puede hacer es la desensibilización sistemática, que es un tipo de psicoterapia en donde poco a poco se expone a la persona a el elemento fóbico. Lo opuesto a esto sería la inundación, en donde de una vez y de manera masiva se expone a la persona al elemento fóbico. Un, un ejemplo un tanto burdo sería, por ejemplo, si alguien tiene miedo al agua, pues uno lo empuja a la piscina y bueno, que se las arregle como pueda ahí dentro del agua. También puede servir la hipnosis y la terapia cognitivo-conductual. En clases les voy a ampliar un poco con respecto a esto de qué es la terapia cognitivo-conductual, porque sí es un tipo de terapia que ayuda bastante, es muy efectiva en estos casos. Luego tenemos al tratamiento farmacológico, pues en el que no existe un tratamiento farmacológico para las fobias específicas, o para las fobias específicas, salvo que mm, la persona por su situación deba exponerse a la situación, al elemento fóbico obligatoriamente. Por ejemplo, si una persona se hace cargo de la dirección de un consorcio, no sé, am, de abogados, con sedes en La Paz, Tarija y Santa Cruz, y resulta que pues a la semana debe estar como 3 veces en Tarija y 2 veces en La Paz, mm, y tiene además am, aerofobia, es decir, miedo a volar. Ni modo que haga los viajes por tierra, va a tener que volar. En esos casos, cuando se avisora que la persona se va a exponer a un elemento fóbico, se podría utilizar benzodiazepinas, como clonazepam o alprazolam, previo a la exposición. Luego tenemos a las fobias sociales, que aparecen cuando la persona está frente a otras personas, es decir, en situaciones sociales.
La típica, el típico ejemplo de esto es el de una persona que, por ejemplo, tiene que dar un discurso o tiene que exponer un tema y llegado el momento no lo puede hacer, se queda en blanco, sudoroso y tembloroso porque empieza a tener muchísimo miedo. Incluso pueden tener ataques de pánico. O las personas que pues están en una fiesta, una reunión y no pueden hablar con las otras personas, ¿no? Se quedan callados y dan una impresión de ser demasiado tímidos. En este caso, el tratamiento no farmacológico es fundamental. Es importante que la persona primero pues se psicoeduque, además que realice terapia, psicoterapia, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia psicoanalítica, el entrenamiento en habilidades sociales también es muy importante. Y en este caso, a diferencia de las fobias específicas, sí es importante el tratamiento farmacológico, en el entendido de que somos seres sociales, siempre estamos en contacto con otras personas. Entonces, una persona con fobia social, con trastorno, con trastorno fóbico hacia las situaciones sociales, am, siempre va a estar ante su elemento fóbico. Entonces, para este caso, lo que se utilizan son los antidepresivos, en algunos casos al principio del tratamiento o cuando los síntomas son demasiado intensos, se podrían utilizar benzodiazepinas y también es de mucha utilidad el propanolol, que es un bloqueador adrenérgico. Dentro de los antidepresivos, los de primera elección son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. De estos se puede utilizar, por ejemplo, la fluoxetina. Y finalmente tenemos a aquellas personas que se preocupan por todo el tiempo. Es el trastorno de ansiedad generalizada. Las características de este trastorno son que hay preocupaciones sobre calamidades venideras todo el tiempo y la persona se siente al límite, con miedo a morir, dificultades en la concentración. Recuerden que esta es una causa muy frecuente de queja, de que la persona no recuerda lo que está haciendo, el recado que le acaban de dar. Aunado a esto, hay tensión muscular, con todos los síntomas propios de ello, ¿no? Con cefaleas de tensión, con cervicalgias, con dorsalgias, lumbalgias, sensación de tener las manos siempre frías, parestesias. Hay una hiperactividad vegetativa, con taquicardia, taquipnea, aumento de la sudoración, problemas en la digestión, serostomía. Y la ansiedad puede llegar a un punto en el que incluso se empiecen a experimentar fenómenos de desrealización y de despersonalización. En los niños, este trastorno de ansiedad generalizada puede manifestarse por lo que se llama una ansiedad de separación o por la aparición de múltiples quejas somáticas recurrentes. El origen del trastorno de ansiedad generalizada puede ser genético, es decir, hay personas que tienen esta predisposición a angustiarse por todo y en algunas ocasiones también juega un rol muy importante algún evento específico de mucho estrés. Por ejemplo, el que la persona haya tenido que atender, por ejemplo, a su papá enfermo. Esto puede hacer que a partir de esa única preocupación empiecen a aparecer otras y otras y otras y otras más y se va desarrollando este trastorno. En otras ocasiones también el estrés en general del trabajo, la familia, cuando es muy elevado o muy sostenido, también puede dar lugar a este trastorno. En todo caso, el tratamiento, no farmacológico, el tratamiento farmacológico
Se puede hacer con antidepresivos. Una vez más, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la sertralina, el citalopram y la paroxetina. Se pueden utilizar benzodiazepinas, pero no es bueno utilizarlas por largo plazo. Al principio del tratamiento está bien, pero el tratamiento fundamental siempre son los antidepresivos. También se pueden utilizar medicamentos anticonvulsivantes, como por ejemplo la pregabalina. La buspirona es un ansiolítico, pero más emparentado con los antidepresivos, no existe en Bolivia. Y también se puede utilizar la ciclobenzaprina, que es un relajante muscular de tipo central, emparentado también con las benzodiazepinas. La ciclobenzaprina es un medicamento que afortunadamente no produce adicción y que viene muy bien para estas personas con trastorno de ansiedad generalizada que tienen un componente muscular, de tensión muscular muy intenso, que siempre están con tortícolis, que están con dolores de espalda alta, espalda baja. Entonces puede venir muy bien utilizar este medicamento. Obviamente no es el medicamento para tratar el trastorno de base, pero ayuda mucho a mejorar la sintomatología. Y por supuesto tenemos el tratamiento no farmacológico. Muchas de estas personas pueden tener preocupaciones asociadas, por ejemplo, a su salud. Ojo, una persona con trastorno de ansiedad generalizada, dentro de las muchas preocupaciones que tiene, algunas de ellas pueden estar en relación a la salud. Y esto podría hacernos confundir con alguien que tiene hipocondría. Recuerden que la manera de darnos cuenta de diferenciar una de otra es que la persona con trastorno de ansiedad generalizada no solo se va a preocupar por su salud, sino por muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, una manera de poder tranquilizar a estas personas es, por ejemplo, después de haber hecho un buen examen físico y de haber descartado problemas físicos, comunicar esto a la persona, de que físicamente parece estar saludable. La psicoeducación es muy importante. La psicoeducación en el sentido de promover a que la persona tenga una mejor salud mental, que realice actividad física, que a priorice, que no trate de controlarlo todo. Es muy común, por ejemplo, que las personas con rasgos obsesivos de personalidad, que les encanta el control, tengan mayor predisposición a este tipo de trastornos. En este sentido, les voy a dejar en la página web esta infografía que me parece que es muy, muy bonita para poder tenerla incluso colgada ahí en el consultorio, sobre las 20 claves para vivir sin ansiedad, que son consejos muy, muy concretos, muy claros, para poder mejorar la salud mental y para poder contrarrestar los efectos de la ansiedad en general. Ya como estrategias más especializadas, pues tenemos la psicoterapia cognitivo-conductual, la psicoterapia de apoyo, el aprendizaje de técnicas de relajación, la meditación, el ejercicio físico regular, la hipnosis y la autohipnosis.